Hola, Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor sea contigo. Gracias a Dios le damos porque hasta aquí Él ha estado con nosotros. Y en esta oportunidad yo quiero hablar y alertar a todos los ministros y a todos los hijos de Dios, sean hijos de Dios, sean cristianos o ministros, que cuidemos el altar de Dios. Cuidemos el altar de Dios, porque el altar de Dios es sagrado. Y nosotros tenemos que velar por la santidad de la casa de Dios. Y te digo esto porque hemos escuchado, y no es un secreto para nadie, tantas noticias tristes de ministros que estando ocupados en el ministerio, están haciendo cosas indebidas, cosas que lloran ante la presencia de Dios. Y es imposible que en una vida como la nuestra, de un ser humano carnal, pero que se arrepintió y vino a los pies de Cristo, es imposible que no vengan dificultades y debilidades. Pero la Biblia es clara sobre lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos débiles. Es decir, sabemos que tenemos debilidades y que el enemigo pone trampas y que nosotros también muchas veces cedemos, pero ante esta situación y esta realidad de la verdad, de la debilidad humana, porque venimos a este mundo caído y aunque nos arrepentimos, esta lucha es hasta el día que el Señor venga por nosotros. Por lo menos debemos tener claro el respeto que le debemos al altar de Dios. Eh, Mira lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, si esta palabra está aquí, en la Biblia, en la santa palabra de Dios, es porque el Señor sabía que tenía que darnos esa alerta. El Señor trató con el hermano Santiago, que escribió esta epístola, y nos alertó sobre la condición humana que tenemos, cómo nos engaña la concupiscencia, y nos alerta acerca de cómo tenemos que resistir la tentación. Pero mira lo que dice el libro de Tito sobre los ministros. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, el ministro de Dios tiene cualidades y la iglesia de Dios tiene que conocer esos requisitos de los que habla la palabra a la hora de escoger el que va a ser su pastor, el que va a ser su director, porque tenemos que tener conocimiento de la palabra, saber lo que dice sobre el candidato a escoger, para nosotros entonces saber escoger bien conforme a la voluntad de Dios. Pero vuelvo y te digo, no, ningún ser humano está exento de ser tentado y de caer en una debilidad. Pero
tiene que tener claro que el arrepentimiento es lo que Dios pide de nosotros a la hora en que hemos caído en alguna tentación. Pero sobre todo, un ministro de Dios que, que cuando ha sido escogido, como dice aquí, es porque es retenedor de lo bueno y porque es buen administrador de las cosas de Dios y porque se le han visto cualidades, debe también aprender a respetar el altar de Dios, es decir, las cosas sagradas. Es decir, que si tú estás luchando con un problema de tentación, tu deber es, si es luchando, porque tú puedes estar luchando, pero estarte absteniendo. Si es así, bueno, pues tú estás peleando la batalla de la fe. Es decir, yo estoy siendo tentado, pero estoy luchando y peleando la batalla de la fe para no caer en esa tentación. Y Dios, con la ayuda de Dios, y estoy resistiendo. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Como hizo José, que corrió cuando se vio tentado. Pero una cosa es que tú estés luchando con la tentación como buen soldado de Jesucristo y resistiéndola. Y una cosa es que tú caigas en la tentación y te mantengas en el altar. ¿Entiendes? Que tú hayas caído en la tentación y te mantengas en el altar como haciendo creer que no ha pasado nada. Nosotros tenemos que respetar el altar de Dios. Los ministros de Dios tienen que respetar el altar. Es decir, si yo siento que ya he caído, si yo siento que estoy cediendo, si yo... Es más, hay ministros que son tan reverentes y tan celosos de lo que es lo que Dios le ha encargado en sus manos, que muchas veces ellos están luchando, no han caído, pero tienen una lucha y dicen, y hablan con la directiva, con los hermanos que están en eminencia en esa congregación, y le dicen, mira hermano, yo necesito que ustedes me den una licencia, que me den, porque yo estoy luchando con una tentación, son sinceros, estoy luchando con una tentación, tengo una lucha interna de una debilidad que tengo, y yo entiendo que necesito un espacio, un espacio para pelear esta batalla. Así que en lo que yo estoy en esta guerra, le pido que pongan a otra persona en mi lugar, alguien que pueda sustituirme por un tiempo. Porque son gente serios, que están respetando el altar de Dios, que están dándole la honra a Dios y a la santidad de Jehová. Pero lo que estamos viendo en las noticias son personas que están cayendo en tentación y se están manteniendo ahí, ¿entiendes? Se están manteniendo en esa posición del altar sabiendo que están cayendo en la tentación. Y esto no debe ser así. Por eso es que suceden los escándalos, por eso es que suceden los malos testimonios. Los malos testimonios, porque si tú hiciste algo en un momento de tu vida, pero ya te arrepentiste y pasaste por tu periodo de prueba y por tu periodo de disciplina, como dice la palabra, o como sea, una disciplina que a veces te la pones tú mismo, porque el que es serio a veces se pone su disciplina a sí mismo. La persona que es reverente y tiene el temor de Dios se pone disciplina a sí mismo y dice, no, yo no puedo volver al altar por un tiempo, porque es temeroso de Dios, porque sabe lo que es la santidad a Jehová. Pero ¿cómo es posible que muchas personas estén jugando con la santidad del altar? ¿O acaso nosotros no sabemos que cuando hay pecado en una congregación se contamina toda la congregación? Se contamina, es decir, así como cuando un padre de familia, un cabeza de casa, comete un pecado, está contaminando su casa, así el pastor de la iglesia, cuando está en pecado, se contamina la iglesia. Tú no ves cómo el Señor llama la atención en los mensajes a las 7 iglesias. En uno de los mensajes el Señor le dice, porque tú tienes ahí en tu iglesia unos cuantos que son así, así, así. Le dice en los mensajes a las iglesias, le señala las cosas que están sucediendo dentro de la obra de la iglesia que están mal. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que se contamina todo el rebaño. Es decir, que nosotros tenemos que velar por la santidad en la casa de Dios. Velar por la santidad
en la casa de Dios. Y cuando hablo de la santidad en la casa de Dios, no es para que lo veamos como mirando al otro, porque acuérdate que la iglesia de Cristo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Así que la responsabilidad es particular de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo, somos los que tenemos que velar. Tenemos que velar, por un lado, de que la santidad de la iglesia se mantenga, de velar para que los pecados salgan a la luz o sean evidenciados y sean restituidos, la gente se arrepienta y sean confesados. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? El que encubre su pecado, en Proverbios capítulo 28 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, que el asunto no se puede solucionar. Si yo lo confieso y me aparto, alcanzo misericordia. Pero dice que si lo encubro, no voy a prosperar. Y cuando Dios dice no va a prosperar, es que no es solamente que tu vida va a ir de mal en peor, porque tiene cosas escondidas, sino que Dios en su momento lo saca a la luz. Lo saca a la luz porque tiene que venir un quebrantamiento. Ya que no lo entendiste de la forma adecuada, pues entonces el Señor hace otra cosa, porque tiene que venir el quebrantamiento para que venga el arrepentimiento. Pero nosotros, los que somos la iglesia de Cristo, tenemos que velar por esa santidad, porque eso se mantenga. Y no solamente vigilando las cosas que ocurren dentro de la iglesia de Cristo, sino velando por cada uno de nosotros. Velando por cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Yo tengo que velar por mi santidad, si yo realmente estoy actuando y caminando conforme a la voluntad de Dios. Y así cada hermano, yo tengo que revisarme día a día, saber en qué no estoy obedeciendo, si no estoy acorde con la voluntad de Dios, qué área de mi vida está torcida y no ha sido arreglada. No solamente para mantener la santidad que conviene a la casa de Dios. Dice la palabra que la santidad conviene a tu casa. No solamente para eso, sino porque yo como cristiana todos los días debo estar preparándome para el encuentro con nuestro Dios. Todos los días yo tengo que vivir preparándome para el encuentro con Dios, porque yo no sé el día que Dios me va a llamar. Yo no sé el día en que el Señor va a decir, ven. Entonces yo quiero ponerme a cuenta cada día con mi Señor y estar lista para que no me avergüence cuando el Señor entonces me pregunte de todo lo que yo voy a tener, lo que voy a tener que dar cuenta, como dice la palabra, que todos tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho. Es decir, que velemos por el altar, tengamos cuidado con el altar. Por favor, los que están que son ministros, que están a frente de instituciones cristianas, de iglesias, velen por su santidad y por la santidad de la casa de Dios. Y si están luchando con pecado, con alguna debilidad, con alguna tentación en su vida, la Biblia está ahí. El Señor no nos rechaza, el Señor lo que nos dice es que nos arrepintamos. El Señor no nos rechaza, es lo que nos dice que confesemos nuestros pecados y que nos arrepintamos. Es decir, y es lo mejor, porque yo estoy buscando la vida eterna, yo estoy buscando agradar a mi Dios, yo quiero estar en obediencia, yo quiero hacer y andar en su perfecta voluntad. Es decir, que las alertas que Él me da en su palabra, yo debo obedecerlas. Es decir, no, y si te está tomando tiempo la situación, si te está tomando tiempo, pues entonces dilo, mire, déme un cese, me aparto, me voy a apartar por un tiempo, déme un chance, que tengo una lucha interna. No, si tú no quieres decirlo en ese momento, o quizá ni siquiera todavía ha sucedido nada que tú hayas tenido que lamentar, sino que solamente tienes la lucha, no importa, déme un cese que estoy luchando con una situación muy fuerte. Necesito oración, necesito que ustedes me ayuden en esta batalla. Pero cuidemos el altar. No nos subamos, no nos estemos subiendo en el altar sabiendo que estamos cometiendo cosas y pecados indebidos. No solamente delante de Dios, sino delante del hombre. Como esas noticias, tantas noticias tristes. No manipulemos la congregación.
El pastor no está para manipular la congregación. El pastor está para guiar a la congregación a la dependencia de Dios. Es decir, el pastor está para enseñar a la congregación en la búsqueda de Dios y la dependencia de Dios. Porque ni siquiera es para tú manipular la congregación para que todo te lo diga a ti y que haga solamente lo que tú digas. No, cada cristiano tiene que pelear su batalla. Cada cristiano tiene que conocer a su Dios. Cada cristiano tiene que mantener su comunión con el Señor. Eso de decir, ora tú, que yo no me siento bien. Pastor, ayúdame a orar con esto. ¿Sí o qué? Nosotros podemos ayudar a una persona, acompañarlo en la oración. Pero no es que tú no vas a orar para que yo ore por ti. Esto es una cosa particular. ¿Entiendes? Esto es un asunto particular de cada quien. Nos vamos a presentar cada uno delante del Señor. Es decir, que el pastor está para enseñar y guiar a la iglesia a una dependencia total del Señor para hacer su voluntad y para caminar en obediencia. Así que te dejo esta alerta. Cuidemos el altar de Dios. Cuidemos el altar de Dios. El altar de Dios es santo y a santidad hemos sido todos llamados. Si estamos peleando con luchas internas, con tentaciones, con pecados, separémonos. No de la iglesia, no del cuerpo de Cristo, no. No nos podemos separar del cuerpo de Cristo. Tenemos que pelear nuestras batallas ahí. Pero nos separamos de estar subiendo al altar hasta que haciendo nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras peticiones delante de Dios, poniéndonos en humillación delante de Él, podamos vencer. Podamos vencer. Pero no estés como un ping-pong haciendo el pecado, metiéndote en pecado y a la vez queriendo estar participando oscuramente y engañosamente delante del altar, haciéndole creer a la congregación que tú estás bien, que tú no estás mal. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, porque aunque tú no lo digas, Dios ya lo vio. Y entonces Él te da chance a través de la palabra y de todos estos versículos que te he dado, te da chance de ser restituido, de que te arrepientes, de que te humilles. Pero si no lo hace, entonces Dios se encarga de hacerlo evidente de otra forma, dolorosa y vergonzosa. Dolorosa y vergonzosa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Seamos sabios, prudentes, pidamos discernimiento, primeramente para escoger a los ministros que vamos a poner para dirigir, que tengan las cualidades de las que habla la palabra de Dios. Y después que velemos por la santidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que solamente se logra cuando cada uno de nosotros está vigilando su vida cristiana. Se está vigilando a sí mismo de cómo anda con el Señor, porque esto es un asunto personal y particular de cada uno con Dios. Dios te bendiga.